En el video de hoy vamos a ver realmente qué tan caro o qué tan barato puede ser hospedarse frente a las maravillosas pirámides de Giza en Egipto. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, aquí estamos reviviendo de entre los muertos. Me acaban de inyectar a la nalga, me acaban de hacer unas técnicas de resurrección que ya casi más adelante les voy a contar. Pero en el video de hoy no es un video cualquiera. Hoy por primera vez en la historia de este ser, de este canal, vamos a ver, en teoría, si todo sale bien, las pirámides de Egipto. Al menos desde lejos. Vamos a ver qué tan caro es hospedarnos en uno de los hoteles que está frente a las increíbles pirámides de Giza. Pero antes de irnos quiero que vean esto. Este es el hotel en el que nos estábamos quedando, el que les enseñé el primer día. Y algo que he notado que no les había comentado antes es que la gran mayoría de edificios que nos encontramos en el Cairo son como este, son como edificios europeos. Y eso es porque los egipcios contrataron a un arquitecto francés para que diseñara todo el centro del Cairo. Entonces tiene como un toque como París, según lo que estuve leyendo, porque yo no conozco París, pero sí se parece a algunos edificios que habíamos visto en España y por esos lados. Así que dicho esto, ya tenemos todo listo. Ya solo nos queda ir directo a Giza, que por cierto es otra ciudad y ya lo vamos a ir viendo. Vámonos. Justo les iba a contar algo y acaban de atropellar a una persona, acaban de atropellar a un niño. Este carro que está aquí, no vi en realidad, no vi qué fue lo que pasó, pero es la primera vez en todo este caos que veo un accidente. Al parecer como que preguntó si estaba bien nada más y se fue. Ahí quedó el niño. Por cualquier cosa, el niño está bien. Según lo que me cuentan aquí, el chofer se fue porque fue el niño el que lo chocó por detrás. Entonces él nada más preguntó si estaba bien, le dijo que sí y siguió, como que si nada hubiera pasado. Ahora sí, aquí les va un trick para que al igual que yo no estén aquí esperando una hora un Uber, porque me aceptan y me cancelan, me aceptan y me cancelan. Y habían varios turistas aquí que les estaba pasando lo mismo. Y me cuenta el guía que lo que pasa es que cuando usted pone de método de pago la tarjeta, la gente acepta y cuando ve que es con tarjeta lo cancela, porque aquí la gente quiere el cash, como que necesita el efectivo ya. En cambio, si usted paga con tarjeta, se lo dan hasta el fin de mes y no le sirve. Y que es peligroso agarrar taxis, no porque lo vayan a asaltar o así, sino por las tarifas, lo estafan con los precios. En el camino teníamos que hacer obligatoriamente esta parada táctica. Ya la otra vez lo habíamos pasado rápido, pero ahora estamos caminando sobre el río Nilo, amigos. Este es el río que separa las dos ciudades. Aquí tenemos el Cairo, una ciudad enorme con 20 millones de habitantes. Y aquí tenemos Giza, que ahí es para donde vamos. Ahí es donde se encuentra el complejo de las pirámides de Giza. Este no es cualquier río, este es el segundo río más grande de todo el planeta, únicamente después del Amazonas. Un río sumamente importante para los antiguos egipcios. De aquí sacaban el agua para todo, el agua para sus siembras, para sus construcciones, para sus ciudades, para prácticamente todo lo que hacían. El agua del Nilo era sumamente importante en aquella época y me imagino que todavía lo tiene que seguir siendo para el Egipto de hoy en día. Ahora obviamente es súper turístico, están construyendo un montón de cosas nuevas, hay barcos, hay cruceros que dan tours aquí por el río Nilo. Hay restaurantes y hoteles increíbles alrededor. Y haberlo cruzado caminando en este puente increíble que tiene dos leones en la entrada es indescriptible. Esto es irreal, amigos. Imagínense ser un taxista egipcio y decir en la tarde: voy a ir a dar un ma ahí por las pirámides, ya vengo. Vean esas majestuosidades, las tres en fila. No sé si se alcanzan a ver bien por aquí, pero ya llegamos a Giza. ¿Qué es esto? Welcome. Thank you. Thank Go you. inside in the Giza Pyramid. No, thank you. Inside No, thank you. hotel. Thank you. Eso significa que empieza lo turístico también. Ya hasta el taxista le hicieron parada para ver si yo ocupaba algo, un tour apenas llegando. Aquí andamos buscando el camino al hotel que reservé, que en teoría es un hotel con vista a las pirámides. No sabemos qué nos vamos a encontrar ni qué calidad, pero estos son los callejones que nos van a llevar a ese lugar. Aquí, por lo que estoy viendo, qué curioso, hay muchísimo menos infraestructura que en el Cairo. Incluso vean las calles son de tierra. Estaría bien interesante salir a conocer
Giza. Finalmente estamos aquí. Vamos a ver qué nos podemos encontrar en un hotel que realmente me costó bastante barato para hacer frente a las pirámides. Y vamos a ver qué vista tenemos. Antes de ir a la habitación me está diciendo el compa que me está recibiendo aquí en el hotel que tenga la cámara preparada porque me va a enseñar algo impresionante. Así que me imagino que vamos a ir al rooftop directamente y no sé qué hay aquí afuera. Oh, por Dios. My friend. Oh. No puede ser. Y se ríe de mí. May, no. Cuando decía que era al frente, sí, era al frente. Hasta la esfinge tenemos ahí, por Dios. ¿Qué es este momento? Ocupo sentarme, respirar, tomarme algo en esta mesa. ¿Cómo puede ser que me estoy quedando aquí, Dios mío? Ay, Maquisa, así es como... Thank you, my friend, shukran. Y me vieron impactado, de una vez me recibieron, por Dios. Por Dios, esto no se los puedo explicar, amigos. Las pirámides de Giza frente a nosotros. Salud por todos ustedes. Ay, vamos a calmarnos y vamos a conocer la habitación. Ya no me importa si en la habitación hay una cucaracha abajo de la cama, una culebra en la almohada. Yo perfectamente puedo dormir aquí arriba. Por mí no hay problema. Pero vamos a conocer la habitación. Vamos a ver el momento de la verdad. Ah, pero... perro, eso está hermoso. Es que cuando les diga cuánto costó esto, se van a ir de espaldas. Se los juro que yo no esperaba tanto por este precio, más teniendo en cuenta que en Egipto ya habíamos leído que los hoteles dejan como mucho que desear, que aunque sean muy buenos, siempre tienen como mala higiene y así. Pero esto, a este precio, vean el baño. Vean lo que nos encontramos aquí, cerradito en vidrio, agua fría, agua caliente, por lo que veo, sanitario, el manguerazo, nos trajeron papel, qué detalle, espejo para ver esta belleza. Dios mío, que alguien me despierte. Y aquí tenemos también, por si queremos calentar agua, hacernos un cafezazo, y refri, por si queremos traer algo para guardarlo por ahí, además de pantalla y aire acondicionado. No, estoy muy impresionado, muy impresionado. Obviamente que dejamos todo en carrera en el cuarto y nos venimos para arriba porque ¿qué vamos a hacer allá? Díganme ustedes, con esto aquí, ¿qué vamos a hacer allá? Y antes de contarles algo que me pasó, que les dije al principio que tuve que revivir hoy, y algo súper importante que siempre hay que tener en cuenta antes de viajar y mientras se está viajando, y de lo que creo yo que se habla poco, les voy a contar para la gente que simplemente entró a ver cuánto cuesta hospedarse frente a las pirámides de Egipto. Cuesta, el precio que les voy a dar es con todo lo que vieron, la habitación, este rooftop, este hotel y el desayuno incluido, que mañana vamos a ver qué tan bueno es el desayuno que nos incluyen. Pero ya con solo tener esta vista, el desayuno tiene más 10 puntos. Pero todo eso con desayuno incluido en este lugar nos costó $40 la noche. Es irreal, para mí sinceramente es irreal conseguir ese precio aquí. Para empezar, ¿quién tiene una propiedad en este lugar? ¿Qué clase de persona tiene la suerte o el poder, o no sé cómo se consigue una propiedad aquí? Y después, teniendo una propiedad frente a las pirámides, no sé quién cobra tan barato, pero estuve viendo que incluso hay precios más bajos. Si ustedes vinieran con un presupuesto más bajo, creo que todavía podrían conseguir mejores ofertones, y si vienen con uno más alto, pueden conseguir super hoteles con vista a las pirámides también. Esto no es recomendación pagada ni mucho menos, pero si ustedes quieren venir a este mismo lugar a tener esta vista y ver si tienen ese precio, este lugar se llama Hayat Pyramid o pirámide en inglés. Views. Ahora sí, lo que les quiero contar es lo siguiente: cómo es que me anduve muriendo por aquí en Egipto, que tuve que revivir de los muertos hoy en la mañana. Resulta que este es un tema que he visto que se habla poco, pero es bien normal, es de lo más normal del mundo enfermarse cuando uno anda de viaje, porque su cuerpo está acostumbrado a su entorno, a su clima, a sus microbios, a sus bacterias. Aunque ustedes no lo crean, el agua tiene sus bacterias, el cuerpo ya está acostumbrado al agua del barrio y todo ese tipo de cosas. Cuando usted agarra su cuerpo y lo pone de inmediato en otro lugar, así en menos de 24 horas, pues va a llegar a otro clima, a otras bacterias, a otra comida. El agua puede tener cosas a las que uno no está acostumbrado y es bien normal enfermarse. Entonces es bien importante siempre andar pastillas y medicamentos para las cosas, al menos
las básicas, que uno sabe que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que una comida le dio diarrea, todo ese tipo de cosillas. También vital andar un repelente. Yo uso repelente OFF para prevenir las picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Imagínense agarrar dengue, zika, chikungunya o algo en este lado del mundo. Así que para eso también siempre ando OFF, y si voy a la montaña ni hablar. Y después ando un seguro también por si ya la cosa se pone demasiado grave, porque nunca se sabe, de todo puede pasar. Entonces resulta que estos días me venía sintiendo mal, usé las pastillas que andaba en el bolso y todo lo que yo traía, que medio me aliviaban, pero ya hoy me levanté que no me podía levantar de la cama. Y aquí les va punto negativo de andar solo. Si yo no me levanto y voy a ver qué me hago, nadie va a hacer nada por mí. No está mi mamá para que me consiga una inyección o algo. Yo velo por mí nada más. Entonces, a como pude en la mañana, me levanté, me puse la ropa. Lo que tengo es como dolor de garganta, mocos. De hecho, que eso es hoy que les estoy contando. Me levanté con fiebre, estaba sudando. Entonces, a como pude, me enropé. Y aquí está frísimo. En la mañana está como a 10 grados, la noche como a 8 grados. Entonces, salí, busqué la farmacia más cercana. No sabía si me iban a estafar, pero ya cuando uno está en ese estado, es lo que toca, pagar lo que le cobren. Y resulta que no, por dicha llegué a una farmacia super tuanis, me cobraron $0.50 por el medicamento y por la inyección, pero me inyectaron, ya me estoy sintiendo un poco mejor. Pero me parece importante contarles esto porque es algo que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de viajar. Siempre se muestra lo bonito y los destinos y que las pirámides y que todas estas cosas, pero poco se habla de que de verdad puede ser un tema bastante grave, enfermarse grave en el extranjero. Incluso puede significar, bueno, un problema de salud primeramente y después económico enorme. Así que ya saben, a tener muchísimo cuidado, más cuando se trata de la salud. Y con este consejo de su tío Araya, que se preocupa por ustedes, los voy a dejar con este atardecer de las pirámides de Giza. Por favor, ¿en qué otro lugar van a encontrar esto? Después de ese atardecer impresionante, me acaban de decir que a las 7 en punto hacen un show de luces en las pirámides, que de hecho la gente paga, por allá hay unas sillas para ir a verlo dentro del complejo, pero yo creo que de aquí lo vamos a ver muchísimo mejor, así que nos vemos a las 7. Al día siguiente. Muy buenos días, bichos. ¿Qué se sabe? Imagínense despertar de esta manera. Amigos, tengo que decirles que no he parado de empeorar. Cada vez me siento peor de la garganta. Ya no puedo ni hablar bien. No creo que pueda grabar nada hoy. Voy a tener que usar el seguro que les hablé que siempre ando. Voy a tener que ir donde un médico. A ver qué me manda. Pero por supuesto, vamos a ver qué hay de desayuno. Vamos a terminar bien este video antes que todo. Me dicen que es tipo buffet. Vamos a ver. Ay, pero qué elegancia. Hay de todo. Juguito, café, un montón de tipos de pan. Es un desayuno egipcio. Yo creí que era como desayuno americano. No, es desayuno al parecer completamente egipcio. Me doy cuenta porque nada de esto es familiar. Pero hay de todo. Perfectamente usted puede aquí hartarse y pasar directo hasta la cena con tanta comida. Les enseñaría un poco más, amigos, pero creo que ahí ya vimos bien el desayuno. De verdad, ya no puedo ni terminar este video. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que empeoró frente a las pirámides de Giza.